Pensamiento del día, viernes 4 de julio. El amor da sentido a todo. Conviene que comprendan qué significa aquella palabra de la Escritura: prefiero la misericordia a los sacrificios. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 13. ¿Por qué Dios quiere de nosotros la misericordia? Porque quiere que seamos como Él. A lo largo de todo el Evangelio, Jesús nos habla del amor del Padre por buenos y malos, por justos y pecadores, por cada uno. No hace distinciones ni excluye a nadie. ¿Por qué misericordia y no sacrificio? Porque el amor es el valor absoluto que da sentido a todo lo demás, incluido el culto, el sacrificio. De hecho, el sacrificio más grato a Dios es amar concretamente al prójimo, que encuentra su más alta expresión en la misericordia. Misericordia que ayuda a ver siempre nuevas a las personas con las que vivimos a diario en familia, en el colegio, en el trabajo, sin acordarse de sus defectos, de sus errores, que nos ayuda no solo a no juzgar, sino a perdonar las injusticias sufridas, es más, a olvidarlas. Nuestro sacrificio no será tanto las largas vigilias y los ayunos o dormir por el suelo, sino acoger siempre con el corazón a todo el que pase a nuestro lado, sea bueno o malo. Para nosotros, la misericordia nace del amor que sabe sacrificarse por cualquier otra persona, según el ejemplo de Jesús, quien llegó incluso a dar la vida por todos. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de junio de 2002. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de Vida, julio de 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33.